Tardes. La idea es no pasar los 45 o 50 minutos, así les queda tiempo para discutir en los grupos. Como estos PowerPoint ustedes ya los tienen visibles, o sea, son visibles anticipadamente, yo ya les he comentado que la intención es que ustedes vengan a la clase con el PowerPoint visto, como para que no los sorprenda la información que les aportamos. En todo caso, la podamos discutir, no, digamos, no necesariamente dentro de esta teórica, pero por ahí en los grupos, ¿no? Pero sí también justamente generar las preguntas que la misma información genera. Bueno, vamos a comenzar con una cuestión que en realidad estos materiales, y luego van a ver la cuestión de los atributos, no están exentos de cuestiones ideológicas, de valores, de conflictos, si se quiere, culturales, políticos, etc. Hoy Carlos Reborati justamente planteaba esta cuestión que la inserción en la naturaleza, y varios de ustedes a través del chat mostraron esa preocupación, digamos, no es algo trivial, ni simple, ni sin consecuencias, ¿no? Entonces, justamente, los temas que vamos a plantear hoy, sabemos que tienen un correlato político, cultural, económico, digamos, detrás. O sea, no hay técnicas de proyecto, no hay, digamos, los materiales que usamos en el sentido materiales figuradamente, ¿no? Es decir, los espacios, etcétera, no están carentes de ideología, ¿no? Es decir, ahí comprometemos nuestros valores, los valores de la sociedad que se permean a través de nosotros, a los cuales nosotros podemos, en todo caso, discutir y cuestionar, pero no es que, digamos, la arquitectura se resuelve con ideas, que eso lo vamos a ver después, en realidad las ideas anteceden al empleo de los materiales, ¿no? Los materiales en realidad y los atributos, eso lo voy a aclarar más adelante, son parte de las estrategias. O sea, uno no puede conseguir una estrategia de proyecto si no cuenta con materiales y si no la dota de cualidades, ¿no? Ahora, estas estrategias, justamente, que son para cumplir las ideas que uno tiene de proyecto, y que devienen en un proyecto del cual uno espera que sea un producto sintético, y esto va a ser el tema de la última clase, entendamos que estas estrategias, que nosotros en realidad las vamos a ver, digamos, las más complejas las vamos a ver en el segundo trabajo práctico. Ahora estamos viendo dentro de estas estrategias justamente lo que sería el vocabulario básico, digamos, ¿no? Ahora, este vocabulario básico no es algo neutro, ¿no? Es decir, fíjense que hoy, por ejemplo, con la cuestión de género, digamos, la A, la O, etcétera, se han convertido en una materia de discusión y se ha buscado un elemento neutro, ¿no? La E, primero la X, etcétera, la arroba en un momento, después la X, ahora la E, digamos, como para neutralizar o sea, que ni siquiera el lenguaje es digamos, neutro. Lo que nosotros pensamos que las palabras son neutras, no lo son. Y menos aún las palabras de la arquitectura, que serían justamente las formas, los espacios, los volúmenes, etcétera, que se van justamente combinando en elementos más complejos, que son los que vamos a ver en el segundo trabajo práctico. Le habíamos puesto estrategia, pero en realidad esto también es parte de las estrategias. O sea, esto es una suerte como de, digamos, las palabras y sus cualidades que permiten, digamos, construir las estrategias, digamos, las operaciones más complejas, ¿no? Ahora, esto no es neutro, y esto quedó muy claro, me parece, en la cuestión de Reborati, y lo que vamos a ver ahora, digamos, no tiene que sonar a un paseo, digamos, un tanto frívolo, sino, en todo caso, se puede discutir el impacto que tienen estas cuestiones de digamos, la posición de la arquitectura en relación al emplazamiento, ¿no? Yo había, digamos, señalado 5 categorías, y hay obras que obviamente entrelazan varias categorías, ¿no? Por lo menos más de una. Algunas son antinómicas, es decir, por ejemplo, que algo intervenga topográficamente tiene justamente que ver con una, podríamos decir así, una acción
de dominación, de dominar la naturaleza, ¿no? Luego les voy a mostrar algún video, justamente, que en todo caso, como no va a haber tiempo, ustedes les voy a decir cuál es la ruta para llegar a la carpeta donde está, dentro del Classroom. Pero básicamente la idea de dominar la naturaleza está asociada a esta primera categoría, ¿no? Que es la intervención topográfica en el sitio. O sea, es una cuestión en la cual uno, evidentemente, va a modificar ese lugar, ¿no? Es decir, aunque se parece que uno se metiera por debajo y que uno se escondiera como quien se esconde debajo de la alfombra y dejara que el paisaje natural, o mejor dicho, paisaje natural es una contradicción, que la naturaleza, digamos, porque el paisaje es una construcción humana, es como el ambiente, o sea, es lo que hoy hablaba Rigoratti del ambiente. Pero en definitiva, que la naturaleza pareciera que está intocada y uno se metió debajo, eso de meterse debajo no es gratuito, ¿no? Es una operación, como pueden ver en el primer ejemplo, que ahora después lo vamos a ver en detalle, en la cual hay una importante acción sobre el terreno. Una importante acción que requiere una responsabilidad enorme desde el punto de vista profesional, como arquitectos, porque la naturaleza normalmente, entre comillas, se venga de la acción humana y muchas veces aparecen, digamos, aludes, desmoronamientos, bueno, justamente fisuras. El caso del que contaba de San Luis, querer construir una zona sísmica es desafiar a esa naturaleza, ¿no? Es decir, bueno, es hacer la obra a pesar de, ¿no? A veces no queda obviamente otro remedio que hacerla, ¿no? Pero justamente me parece que lo que quería señalar era que cómo conectar un poco lo que hoy Carlos habló y lo que nosotros estamos trabajando, que esta intervención no es en absoluto, aunque parezca que es respetuosa a la naturaleza, implica, yo les diría casi, mucho más intervención física sobre el terreno. Y es un terreno que queda modificado casi o sea, para siempre, digamos, ¿no? Es decir, porque implica excavar, implica transformar un lugar, o por lo menos mientras digamos, esta obra está en pie, se ha transformado enormemente el sitio. La segunda es justamente lo opuesto. O sea, aquí sí son antinómicas, ¿no? Obviamente ustedes podrían decir, habría obras que tienen un poco de las dos, sí, efectivamente. Seguramente hay obras en las cuales uno combina ambas instancias, ¿no? Y después lo vamos a ver. Pero básicamente uno se posa en el sitio, trata de modificarlo lo menos posible, ¿no? Es decir, es casi como la pisada del hombre en la luna, ¿no? Es decir, o sea, donde uno trata de pisar casi en puntas de pie para no modificar un lugar. Esa sería un poco la concepción de esta segunda categoría. La tercera es, digamos, casi donde no hay naturaleza, ¿no? Y donde justamente uno quiere a veces crear, digamos, a través del proyecto, una naturaleza, ¿no? Fíjense que no casualmente este dibujo, que está tomado de internet, ¿no? Del autor, no, ahora en este momento no lo tengo presente, digamos, muestra un proyecto X en el cual, en una alineación de casas, él interviene creando un lugar con un cierto ambiente natural, es decir, conserva el árbol o planta un árbol, ¿no? Pero en definitiva lo que está haciendo es un relleno, es decir, él está trabajando en un lugar que no es natural, básicamente. El sitio, en este caso, cuando se habla de llenar un sitio, es un sitio que no es natural, es un sitio artificial en el cual uno tiene que colocar una pieza en un vacío. Es la típica intervención que se desarrolla en buena parte de los ejercicios del taller y en buena parte de la realidad profesional, ¿no? Es decir, en pocas oportunidades nos podemos dar el gusto de trabajar en la opción 8 o la 9, ¿no? Normalmente trabajamos en la 10. Otra opción que es muy deseada, justamente, es esta cuestión de crear ambientes a través del proyecto, ¿no? Fíjense, la Facultad de Arquitectura, nuestro querido y añorado lugar, justamente es un espacio que crea un sitio, ¿no? Es decir, hay una serie de edificaciones, pero no solamente de edificios, de pabellones, sino de jardines. Fíjense que la fotografía es más intensa, es más importante la presencia de jardines que de pabellones, casi, ¿no? Y sobre todo, digamos, implica, digamos, un lugar que ya no es una cosa que, o sea, obviamente estos edificios están posados sobre el sitio o pueden estar interviniendo un sitio, pueden estar la opción 8 o la 9, ¿no? Y también podría llegar a ser la 10, porque ese sitio se podría crear llenando un hueco. Pero lo más importante es que
digamos, lo que arma el proyecto es un lugar nuevo, un ámbito nuevo, ¿no? Un ambiente nuevo. Y finalmente hay dos actitudes que pueden acompañar cualquiera de las otras cuatro, ¿no? O sea, esta está en otro orden de cosas, que es si la obra se asimila o si contrasta con el sitio de emplazamiento, ¿no? Bueno, acá tienen un pequeño speech para que lean tranquilos, y no quería mostrarle unos dibujos, pero bueno, este se los había mostrado el otro día, que tenía que ver justamente con la obra que está interviniendo en un sitio, ¿no? O sea, modifica, ¿no?, el sitio y el paisaje en el cual... Cuando hablo de paisaje siempre tienen que tener en cuenta que es una creación humana el paisaje, ¿no? Bueno, y van a encontrar una serie de ejemplos donde hay una importante intervención en el sitio. Después en las comisiones los van a discutir. Este es el caso que mostré ahí en la etiqueta que puse, que aquí lo tienen más en detalle. Fíjense, esta obra que pareciera, digamos, desaparecer en el sitio, digamos en el sitio natural, vendría a ser en la naturaleza, tiene un importante trabajo para crear esta... O sea, es una naturaleza artificializada, evidentemente, ¿no? Lo mismo esta, que son unas termas que están soterradas. Fíjense, en algunos casos no queda otra cuestión, porque esto es una estación de subterráneo, en la cual naturalmente lo que emerge a la superficie es simplemente el punto de acceso. Fíjense aquí en este caso, es interesante ver esta relación con el emplazamiento. Después hay casos que son lo opuesto, o sea, ¿y cuál es el menor impacto sobre el sitio? Algo que flota. Le Corbusier, digamos, proyectó en un barco que había de hormigón armado que digamos, se había construido previamente, lo adaptó para hacer un asilo, digamos, un lugar de alojamiento de personas sin hogar, ¿no? Que se amarró en una de los muelles del Sena, ¿no?, para que las personas que vivían ahí pudieran salir a trabajar a los lugares donde evidentemente estaba el trabajo, ¿no? En la actualidad, bueno, está ahora al frente a lo que es la Biblioteca Nacional, por esa zona, y justamente es una obra en la cual el impacto sobre el terreno es mínimo, es decir, la obra se desplaza inclusive, ¿no? Lo mismo pasó con esta obra de Aldo Rossi, que justamente tiene, después vamos a ver, una empatía enorme con el sitio. Fíjense lo que se ve al fondo, ¿no? La cúpula de una iglesia, de Andrea Palladio, y la obra esta de Aldo Rossi que flotaba, el astillero donde se la construyó, fue navegando hasta atracarse junto a la aduana, a la dogana de Venecia. Y justamente Venecia, para resolver las estaciones marítimas, o sea, las estaciones, mejor dicho, fluviales, perdón, no marítimas, fluviales, donde estacionan los llamados vaporetos, justamente construyó una serie de pequeños pabellones para esperar a las embarcaciones, digamos, de manera flotante. Bueno, hoy les hablaba de la presencia del hombre en la luna, y hay toda una tradición, digamos, que tiene que ver con las primeras viviendas. Estas son, digamos, muy antiguas y están en un museo justamente de antropología, mejor dicho, pero también tienen que ver con las viviendas que se pueden realizar en un terreno para ser inclusive removidas una vez que pasa la actividad, ¿no? Ahora, Le Corbusier, que siempre ustedes lo van a escuchar nombrar, justamente estaba interesado en este tipo de instancias, ¿no? Dando un prototipo que pudiera instalarse en distintos sitios, ¿no? Esta vivienda Citroën, que justamente alude al Citroën, ¿no? Justamente
es como un Citroën era un auto muy económico, sobre todo no es el auto de lujo ahora. El PSV era un modelo de auto muy económico y masivo, ¿no? De fácil mantenimiento y justamente esta arquitectura, esto es, en realidad es una obra, por el contrario, una villa de más lujo, aunque en realidad las dos más o menos son parecidas, están efectivamente posadas. O sea, frente a un terreno, fíjense, que podría haber admitido un enclave parecido a este que veíamos hoy, ¿no? Es decir, la decisión de Le Corbusier en la villa en Cartago fue posarse en un lugar alto o, en otro caso, ponerse al borde del agua. Es decir, las actitudes de que algo está posado pueden variar, ¿no? En todo caso es, digamos, intervenir de la manera más, podríamos decir así, más sutil sobre la naturaleza, ¿no? Aquí tienen ejemplos. Si ustedes, digamos, cuando vuelvan a la facultad van a encontrar que hay un tipo de estas construcciones que se llama Quonset, que están, inclusive fíjense cómo se izan y se colocan sobre una plataforma ya nivelada, ¿no? Y hay obras de arquitectura que justamente hacen una poética de esa situación, digamos, de comprometerse lo menos posible y hacer justamente una expresión muy, digamos, caracterizada, digamos, de eso, ¿no? Ustedes pueden ver esta obra o esta obra, en ambos casos hay como justamente un elemento de, digamos, una base de apoyo, un dado de apoyo, ¿no? Que se puede ver acá o se puede ver acá, y después la obra se monta sobre ese dado de apoyo, ¿no? Bueno, y así hay una serie de obras, no quiero saturar, en todo caso las pueden discutir. Esta obra me recordaba a, justamente, fíjense cómo está posada en la parte alta, ¿no? Una sombrilla con base, justamente, ¿no? Es decir, un elemento que tiene una enorme base para, digamos, balancear o para, en todo caso, equilibrar el volcamiento que tiene. Y básicamente donde esto ha tenido y tiene un impacto enorme es en la Antártida, porque todas las bases en la Antártida están apoyadas de esta manera, ¿no? Fíjense, en algunos casos donde el terreno es complejo, las bases toman distinta altura, pero nunca se comprometen con el suelo, ¿no? El mismo estudio de arquitectos que había hecho esta obra, ¿no? Esta que está aquí, esta, ¿no? El mismo estudio, fíjense para que vean que los mismos arquitectos adoptan situaciones, digamos, distintas eh, soluciones, distintas, según sea la ocasión. Estos son unos lugares para esquiadores, o mejor dicho, un lugar de descanso, básicamente, al resguardo de la nieve y del viento. Entonces están posados simplemente, ¿no? Casi es como un mobiliario, está un poco en el límite entre el mobiliario y la arquitectura, ¿no? Bueno, las casas, justamente este contraste muestra la misma actitud, solamente que en un caso es una obra profesional y en otro caso es una obra no profesional. Es justamente lo que hoy Reborati hablaba de la vivienda que está hecha con los recursos que se disponían. En ese caso, la chapa, digamos de barcos que traían chapa como peso, como lastre, justamente para volver cargados con productos primarios. Y justamente con esos materiales estándar se hacían las casas. Y ahora hay arquitectos que realizan versiones, digamos, podríamos decir así, súper refinadas de esa misma idea, ¿no? Bueno, no, esto después en todo caso ven los videos, no me interesa. Digamos, aquí hay obras que son un poco de las dos, ¿no? Es decir, intervienen en el sitio porque está todo esto excavado y por otro lado se posan en el sitio, ¿no? Intervienen en el sitio abajo, se posan en el sitio, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver claramente esta dualidad, ¿no? Dibujada inclusive es profeso por el autor en sus croquis, ¿no? Fíjense los distintos dibujos que va mostrando esta dualidad, ¿no? Esta es otra obra. Fíjense, hay todo un trabajo topográfico que se nota en el corte,
y hay un trabajo de posarse, ¿no? Es decir, evidentemente ambos conviven, por eso justamente los ponía como... Le Corbusier básicamente fue más, favoreció más la cuestión de posarse en el sitio, inclusive discutiendo que la obra se tenía que elevar del suelo, ¿no? Por cuestiones de humedad, ¿no? Entonces, básicamente, uno de sus 5 puntos son los pilotís. Los pilotís permiten elevar la obra del suelo, ¿no? Aquí pueden ver la Ville Savoie. Otros arquitectos como Wright, en cambio, se fueron ajustando a esta topografía e interviniendo la Casa de la Cascada. La Casa Farnsworth, otra obra de Mies van der Rohe, que está justamente posada en el sitio. Bueno, el caso del relleno o el infill, según la denominación inglesa más en boga, más habitual, ustedes lo van a conocer, básicamente lo conocen, seguramente no todavía en primer año, pero ya más adelante van a tener varios ejercicios de la carrera en terrenos, y básicamente implican todo un compromiso para poder convivir con esas situaciones, digamos, a veces no del todo deseadas, ¿no? Es decir, aquí es donde justamente la actitud por los demás se hace clave, ¿no? O sea, un valor ético del arquitecto, ¿no? Es decir, en el sentido, por ejemplo, de que la nueva obra tenga su personalidad, pero al mismo tiempo no destruya el entorno, ¿no? Esto es un conjunto que se lo van a nombrar muchas veces en las cátedras, que es el conjunto de Eduardo Cribos y Jorge García, cerca de Plaza España, en 8 y casi 65 y 66, que justamente hace un infil, acá pueden ver, perdón, pueden ver justamente en gris representados los vecinos, ¿no? Y al mismo tiempo configura un sitio, ¿no? Ese es interesante, ahora vamos a ver lo del sitio, ¿no? Aquí se, digamos, crea un sitio, es decir, todo este conjunto es como un poco lo de la Facultad de Arquitectura, que, digamos, no es un edificio, es un conjunto de edificios, pero lo más importante no son los edificios aisladamente, sino el lugar que componen entre todos, ¿no? Y así van a encontrar a lo largo de la historia innumerables sitios, ¿no? Algunos muy populares, por ejemplo, este es una de las típicas postales de la Argentina, perdón, es el Centro Cívico de Bariloche, o digamos, el conjunto que forman el Hotel Provincial y el Casino de Mar del Plata, en el cual fíjense que es un sitio que arman geográficamente, el mar, la playa, los edificios entre sí que tienen un espacio, los edificios de la ciudad, es decir, hay toda una organización que va, digamos, de la ciudad al océano, configurando un todo, ¿no? Esto no tendría sentido sin el mar, ¿no? Este conjunto, piensen, que empiecen a pensar esta situación eliminando algo de lo que está. Por ejemplo, eliminando la ciudad, eliminando el mar, ¿no? Etcétera. Dejando un solo edificio, ¿no? O sea, el sentido del sitio lo arman los dos edificios, porque un edificio está llamando al otro automáticamente, porque tienen una geometría, digamos, que están como llamándose, digamos, como esperando llamémosle su par. Otra postal de la Argentina, el monumento a la bandera de Rosario, y nuestra República de los Niños. Ahora, fíjense, aquí Niemeyer, un arquitecto también del cual escucharán nombrar muchas veces, arma un sitio con 4 de sus edificios en torno a una laguna, ¿no? Aquí están. Alvaralto arma un sitio con un edificio que tenía que ser un municipio, en un pequeño pueblo. Entonces, en lugar de hacer un edificio aislado, arma un edificio que forma como en medio casi de la nada, porque es una zona boscosa, de muy baja densidad, arma como una situación de un pequeño pueblo en el interior, ¿no? Con una escalinata, una llegada a una planada, algo que permite, digamos, contemplar desde ahí en altura la naturaleza, etc. Las ciudades universitarias normalmente se configuran como sitios, algunos caóticos, lamentablemente como la nuestra, otros mucho más felices, como la de México. Y fíjense el conjunto Marra, quería mostrarles este video para que vieran justamente el efecto
que tiene de sitio, es decir, este pasaje que permite ingresar a las viviendas, ¿no?, pasa a ser un sitio no previsto en el programa. Es decir, luego lo vamos a ver como una de las ideas de arquitectura, ¿no? Una de las típicas ideas de arquitectura es incorporar elementos que no estaban previstos en el programa de necesidades, ¿no? O sea, es lo que solemos llamar espacios comunes o espacios de asociación, pero que normalmente no existen en el programa. Son una invención de, digamos, del proyecto de arquitectura, ¿no?, de las ideas del proyecto de arquitectura. Y justamente una de las maneras es utilizar el espacio, justamente el espacio como material para realizar esta idea y crear un sitio. Digamos, este edificio en realidad es todo un sitio, el edificio prácticamente ocupa un lugar secundario, lo más importante es todo el paseo urbano que crea este Centro Cultural Parque de España en Rosario. La Facultad de Arquitectura de Oporto, Portugal, sería, digamos, un equivalente a nuestra Facultad de Arquitectura también. Esta Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, está implantada obviamente en un sitio natural. Esto era un cauce de un río que fue desviado, y entonces se configuró este lugar, digamos, donde fíjense que la asociación de estos tres edificios forma una totalidad mayor que cada una de las partes, ¿no? Bueno, finalmente el tema del contraste o la asimilación, ¿no? El otro día, en una de las preguntas que se fueron planteando, surgió esta cuestión, digamos, ¿no? Estos son dos ejemplos antitéticos, ¿no? Justamente la actitud de uno es rechazar los valores archiconservadores que tiene la arquitectura británica y la sociedad británica en general, a través de un edificio que justamente cataclísmico, podríamos decir así. Es decir, es casi como un profundo choque cultural, ¿no? Es decir, es casi como decir, bueno, no se dan cuenta que están viviendo en un conservadurismo intolerable, que después de 90 años de arquitectura moderna, o 70 en este caso, cuando se hizo este proyecto, 70 años de arquitectura moderna, todavía siguen atados y anhelando el pasado. Eso es una actitud, digamos, que es típica de la arquitectura, que después lo vamos a ver como una de las ideas, pero que justamente se basa en que la operación con el sitio no es de respetar los datos del sitio, ¿no? En todo caso es explotar ese sitio, ¿no?, casi de manera literal. Y en el otro ejemplo es todo lo contrario, es decir, Venecia es una ciudad bellísima, con una profunda tradición, no así como, por ejemplo, quienes valoran Venecia pueden decir, no, Londres en realidad es una ciudad mentirosa porque es toda una arquitectura que imita el pasado de manera escandalosa, en cambio esto es auténtico, bla, bla. Este es un tema sobre el cual hay mucho debate y justamente está muy atravesado por ideologías. Pero este arquitecto decidió justamente aceptar como todas las reglas del juego y hacer que su obra casi pareciera una pieza más del pasado, ¿no? Con algunos toques, algunos guiños de presente, pero en general tratando de demostrar que eso es parte de toda esta vieja tradición del pasado, ¿no? Fíjense que hay muchas actitudes de ruptura, ¿no? Es decir, acá están abiertamente mostradas, ¿no? Y hay actitudes de aplacamiento, en todo caso de compartir el pasado, ¿no? Es decir, de buscar las maneras, y después en todo caso en las condiciones les van a explicar un poco las maneras en que esto se produce, de, digamos, llevarse bien con el entorno, que en definitiva es un entorno que ya ha sido realizado, ¿no? Con más o menos anticipación, ¿no? Hay obras que inclusive siempre son consideradas rupturistas, ¿no?, como el caso del Banco de Londres de Clorindo Testa, que sin embargo tienen una enorme empatía con el entorno, ¿no? Es decir, la obra puede al mismo tiempo ser singular y al mismo tiempo convivir con el pasado, ¿no? Digamos, cuando a veces un edificio se tiene que sobrelevar, hay arquitectos que tratan justamente de evitar que eso rompa la alineación urbana, entonces desplazan el cuerpo hacia atrás elevado,
componen con dos edificios más petizos o de altura del entorno y de alguna manera se sueldan al entorno, despegan la torre. Son justamente actitudes de, en todo caso, de empatía con el pasado, ¿no? Y justamente vamos a terminar con un ejemplo que es el Centro Pompidou en París, realizado en los años 70, que justamente viene a llenar este vacío, que era una antigua, digamos, mercado al aire libre, un lugar, digamos, de mercado de pulgas, o de mercado digamos, informal, cerca de los mercados formales que tenía la ciudad en ese momento, que era que era un gran mercado como si fuera el Abasto en Buenos Aires, etc. Y este lugar irregular fue elegido para crear un edificio que evidentemente llenara ese lugar, lo cual es obviamente una materia relativamente discutible. ¿Y qué hicieron los arquitectos, digamos? En principio, el edificio tenía que impactar en el sitio, sin lugar a dudas. Tenía que, en todo caso, implicar como una especie de transfusión de nueva sangre a París, que agonizaba, en todo caso, en la vejez, en la decrepitud de un pasado glorioso, pero que tenía pocas instancias de novedad. Entonces la obra tenía que impactar, tenía que producir un corte, una cesura. Entonces, el centro es fíjense, cuando uno compara las fotos aéreas, ¿no? 1943 y la actual, se da cuenta que hubo algunas demoliciones, ¿no? No fueron terribles como en un momento se dijeron, fue este bloque, y acá este bloque. Es decir, evidentemente, como hoy hablaba, siempre hay que romper algo, lamentablemente, o a veces no, pero digamos, en este caso, digamos, era parte, digamos, de la... Justamente se hizo tratando de crear un lugar completamente nuevo, que es un poco más chico que no tanto, ¿no? Pero de una enorme vitalidad, de un enorme valor. Y la obra obviamente tenía que contrastar con el sitio, ¿no? La plaza, justamente la plaza inclinada, genera un ingreso a un nivel inferior al que se podría ingresar desde la otra calle, ¿no? Se puede ver, ¿no? Es decir, la plaza inclinada, ¿no? La plaza inclinada a la vez es un lugar recreativo enorme, ¿no? Justamente la plaza inclinada es verdaderamente un lugar recreativo. Yo creo que ese es uno de los méritos del Centro Pompidou. Quería mostrarles simplemente algunos de los videos, dos cositas, y ya terminamos, para que vean que en realidad, tanto una obra, un sitio, quiero decir, podríamos decir así, de alta, digamos, de alto consumo, de un consumo alto desde el punto de vista social, o un sitio absolutamente informal y popular, comparten la misma instancia de intervención en el sitio, no es diferente. Después les quería mostrar dos casos donde justamente la intervención en el sitio es clave, ¿no? Así que voy a compartir de nuevo pantalla con... vamos a ver un video. Primero vamos a ver un caso de una obra que está interviniendo en el sitio, posándose y al mismo tiempo ubicándose en la colina, ¿no? Fíjense que es un peñasco que está en una zona inundable. Es un fenómeno natural muy particular, porque, digamos, nadie imaginaría que en una zona que, digamos, sube la marea, emerja este peñasco de piedra. Y entonces este poblado pequeño con una abadía están enclavados en este lugar muy, muy complejo, ¿no? Si ustedes revisan la carpeta que yo subí, todos los materiales, digamos, que ustedes en el curso, van a encontrar que hay una carpeta que dice Teóricos PowerPoint,
y dentro de esa carpeta hay una que dice videos. En esa carpeta que dice videos, ahora en todo caso están estos videos, ¿no? Que es interesante que los vean para justamente darse cuenta el impacto, digamos, de transformación del territorio, ¿no? Bueno, esta es una, ¿no? Se las dejo después para que la terminen de ver. La otra es muy famosa, que es no, bueno, vamos a ver una que también es famosa, es un hito turístico que se llama Santorini, en Grecia, de características, se podría decir, más, digamos, más modestas en cuanto a las construcciones, ¿no?, que el caso de Mont Saint-Michel de Francia. Obviamente esto ha sido explotado turísticamente, fíjense que hay todo un trabajo de pintura y de color que tiene que ver con que es un hito turístico, ¿no? Lo mismo se puede dar en el caso de, por ejemplo, no, perdón, lo mismo no. En Grecia también, el Partenón fue uno de los enclaves del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y justamente se eligió un sitio, creo que hay una imagen un poco más, sí, acá, es una imagen más generales. Se eligió un sitio elevado porque estaban los templos destinados a los dioses, o sea, no fue gratuito, o sea, no es que el lugar más elevado se destinó a una cuestión comercial, tenía que ver con lo que daba sentido a toda una comunidad, ¿no?, a toda una cultura en definitiva, ¿no? El caso, por ejemplo, de Dubái es una transformación geográfica brutal basada en este caso, digamos, se intervino sobre el territorio con la idea de posarse, pero en realidad para posarse se disecaron una enorme cantidad de áreas marinas, creando islas artificiales, ¿no? Es decir, obviamente a un costo altísimo y para satisfacer, obviamente, cuestiones puramente económicas, porque estos sitios, digamos, no resuelven déficits habitacional alguno, digamos, ¿no? Más vale, son viviendas que en la mayor parte del tiempo están ociosas, ¿no? Pero es interesante que, obviamente ustedes seguramente lo han visto, pero esta serie de imágenes con dron están muy bien, captura muy bien el grado de artificialidad de toda esta operación. Y finalmente, una que es muy conocida, pero que encontré me pareció un muy buen trabajo de dron, que es la favela Rocinha en Río de Janeiro, ¿no?, que justamente está dictada, evidentemente, por la necesidad habitativa. Es decir, obviamente después aquí hay negocios internos que lucran justamente con esa necesidad habitativa por parte de, digamos, podríamos decir así, operadores que organizan este tipo de cosas. No hay ya 100% aquí, ¿no? Eso está más que claro y es más que conocido. Pero básicamente, digamos, es un caso, y yo lo llamaría totalmente informal, ¿no? Porque uno no puede hacer lo que se le da la gana aquí. Solo que está fuera, digamos, del control de las reglas de la disciplina, ¿no? Es decir, ojo, cuando hablamos de Mont Saint-Michel no era parte de la disciplina, no existía la disciplina, existía en todo caso una manera de construir, como decía el Reborati, basada en tradiciones, basada en lo que ya se conocía, en repetir lo consabido, etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo hacían mal, evidentemente, ¿no? Y curiosamente, estas favelas, más allá de la cuestión obviamente, de la enorme digamos, de la enorme densidad, el hacinamiento y todos los riesgos que conlleva el hacinamiento, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Desde los riesgos de incendio y de propagación de incendios hasta los riesgos sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. No casualmente, digamos, Brasil tiene el nivel de infectados que tiene. Lo que sí tenemos que entender es que la construcción no necesariamente es mala. Es decir, acá van a ver, después lo vamos a ver a la derecha, hay una escuela de Oscar Niemeyer, parte de un plan. Es decir, la construcción no necesariamente es mala. El problema es que no tiene, digamos, justamente ninguno de los, podríamos decir así, de los valores que la disciplina pone desde el punto de vista, llamémosle ético, ¿no? Es decir,
digamos, la resolución de estándares habitativos decorosos, ¿no? Son lugares donde evidentemente, primero están implantados en lugares donde no, digamos, no están bien aireados, ¿no? Con lo cual las temperaturas son siempre mucho mayores a las zonas aireadas. Segundo, son lugares de difícil accesibilidad, ¿no? No hablemos de otros aspectos ligados a la violencia, etcétera, pero parecía muy, muy sugestiva la idea de que estaba también interviniendo sobre el territorio, ¿no? Solo que desde una manera no disciplinar, digamos, ¿no? Bueno, con esto termino y los preguntas que me quieran hacer, encantado, ¿no? Comentarios, preguntas. Hay que ser ¿Qué la tal? gente Hola. que le pregunten cosas. Se Evidentemente, bien. entendió todo Claro. perfecto, profe. Estuvo buenísimo, se entendió todo perfecto. Bueno, me alegro. Sí, un poco yo trato de ser lo más breve posible para no quitarle lugar, o espacio, mejor dicho, tiempo. Claro, Lo mismo. creo que puntualmente Lo que- quizás en alguna fotografía hubiese metido algún comentario, pero en este momento no lo puedo puntualizar porque fueron muchas fotografías. Bueno, Entonces, a ver, pero me parece que lo más interesante es que, ya que este material ustedes lo tienen, puedan ahora trabajarlo en el grupo, lo pueden mirar, y sobre la imagen que tienen alguna inquietud, plantearlo en el grupo. Quedará claro, sí, sí, por eso. para la clase próxima la cuestión, ¿no? Si hoy no se puede resolver. Pero un Sí, poco, sí, pero Eduardo, muy interesante. hay una dime, chica también dice que lo de esa parte como que la pasaste muy rápido, dicen los chicos. bueno, a ver, es Por muy ahí sencillo. repasarlo porque capaz que no No, se no, entendió. lo vuelvo a mostrar, lo vuelvo a mostrar. En general, a ver, esperen que cerré el documento. Un segundo. Ahora sí, voy a compartir el documento. Tiene mucho que ver con la inserción urbana, ¿no? Exacto, porque una de las cuestiones básicamente es que todos estos ejemplos, ¿no?, que ustedes ven se basan en, no la palabra vacío, no me gusta hablar de vacío, porque nunca se puede hablar de un vacío, pero evidentemente hay una holgura aquí, tanto en la luna, obviamente, como, o sea, siempre hay una holgura, digo, entonces la obra no tiene digamos, uno no podría decir que esta obra llena un vacío, ¿no? Si se le podría llamar vacío a esto, ¿no? Es decir, es una obra que empieza a formar parte de un paisaje construido, ¿no? Que es un paisaje natural altísimamente artificializado, porque Venecia a ustedes les puede resultar algo maravilloso y decir, bueno, es algo único, pero sin embargo lo que tenemos que entender se basa en un territorio que no es distinto, por ejemplo, al del delta de Ensenada o Berisso, ¿no? Un territorio, un terreno, una laguna, en este caso es una laguna, ¿no? Con conexión al mar. Nosotros, en cierta forma, nuestro mar es el Río de la Plata. Pero quiero decir, el tema es que aquí podemos hablar de una obra que está llenando, perdón, no llena un vacío, está poniéndose en un lugar muy holgado, ¿no? En todos los casos ustedes pueden encontrar esta situación de holgura, ¿no? Es decir, está alejada de todo, ¿no? Está en la playa, o está en un prado, o está en cualquier lugar donde lo necesitaban las cuestiones militares, ¿no? Está en el parque de una exposición que se hace en San Pablo, o está en una finca, ¿no?, en Australia, con muy poca población, ¿no? O está en este peñasco en Niterói, pero justamente, digamos, ahí como oteando el horizonte, o está en la Antártida. Entonces, ahora, si en cambio, en lugar de este tipo de cosas, ¿no?, nos vamos a situaciones en las cuales, inclusive estando en la ciudad, el Museo de Lina Bobardi en San Pablo está en una encrucijada de calles que uno diría, ¿llena un vacío? Y sí y no, porque en realidad es un entrecruzamiento de
avenidas, autopistas. Efectivamente uno podría decir que es un vacío, pero tiene una holgura, como pueden ver en torno al edificio, que no tiene problemas de vecindario. Esta obra evidentemente no tiene problemas de vecindario. No podría decir jamás que esta obra llena un vacío, ¿no? Es decir, yo había hecho algunos dibujitos, pero un poco por pudor no los mostré. Ahora los voy a mostrar, sobre esta cuestión de llenar un vacío, ¿no? Ninguna está sola. En cambio, el tema de llenar un vacío acá se ve claramente, está todo construido y en este dibujo se ha mostrado esta urbanización justamente con verde. Entonces la urbanización implica llenar este hueco, digamos, modificar la calle, por eso está también en verde, crear esta suerte de rotonda como la que hay en el acceso a la facultad, ¿no? En la 47, porque es una calle sin salida, luego acá queda un sector peatonal, acá se arma una calle peatonal, entonces las casas se van poniendo, en este caso, en este terreno libre, pero dejando un pasaje peatonal, fíjense, o sea, acá hay casas que van llenando vacíos, o sea, cada casa se va llenando este hueco, perdón, voy a poner pantalla completa si ven lo ven mejor. Cada casa de estas individuales va llenando un hueco, ¿no? Aislándose, o sea, la casa se contrae de alguna manera, libera todos los 4 lados del terreno en general. En algunos casos hay algún volumen que se pega, pero además son casas de madera, y las casas de madera no pueden estar pegadas una a la otra por cuestiones, digamos, de seguridad, ¿no? Ante incendios. Entonces todas estas casas están aisladas. Aquí esta intervención implica una serie de obras que están soldadas, en todo caso a medianeras, ¿no? Que dejan pasajes libres, o sea, después lo van a ver en las estrategias más complejas como es esto. Simplemente acá yo quería mostrar que esta obra está llenando este hueco, este terreno raro, de geometría rara, que es el producto de seguramente 1, 2, 3, 4 terrenos, ¿no? Que están mancomunados para formar la intervención, más este otro terreno que está aquí, ¿no? Aquí se ve en este ejemplo, acá en este dibujo, perdón. Aquí, ¿no? Si ustedes miran este caso, pueden ver justamente distintas estrategias de ir llenando porque justamente parte también de las estrategias urbanas, esto lo van a ver ya en sexto año sobre todo, en el master plan que hagan en la primera parte del sexto año, o sea, les estoy contando algo que va a ser el final de la carrera, pero básicamente ustedes van a diseñar estrategias para completar sitios que tienen, por ejemplo, lotes vacantes, ¿no? O sea, es muy típico de los trabajos de sexto año que uno tenga que revisar en la ciudad qué oportunidades tiene la ciudad para intervenir. Entonces a veces hay lotes vacantes que implican un relleno, hay también áreas libres que justamente permiten distintas actitudes, como les decía, de posarse, ¿no? De etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el relleno implica básicamente lo que hoy decía también Reborati, digamos, uno se tiene que atar acá más que nada, se tiene que atar, digamos, a cuestiones reglamentarias, a veces uno se puede separar, no se puede separar, la altura no puede superar tanto, es decir, es donde uno está quizás más, más limitado por las condiciones del entorno, a veces sí, a veces no, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá en gris, inclusive hay una manera de representar esta cuestión del relleno, ¿no? En gris rayado, como pueden ver, en gris rayado, ¿no? Pueden ver, o gris mejor dicho, no rayado, en gris, pueden ver que están representadas las siluetas de lo existente. Y muy detalladamente está representada la intervención de los arquitectos, ¿no? Y justamente, fíjense que el relleno lo va llenando a partir de, por ejemplo, ir sobre esta medianera que está toda construida, genera una serie de patios, de iluminación, se toca con una parte, etcétera, ¿no? Es decir, acá genera un pasaje en planta baja, luego arriba el edificio se recompone, acá hace un bloque pequeño que tiene que ver con este ancho y con este ancho, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que es interesante es que, y esta es la fachada, esta que vemos acá, ¿no? La de esta zona, ¿no? Esta es la. Yo acá había hecho algún dibujo que, bueno, era justamente
un poco el espíritu de ese, digamos, de ese infill, de ese relleno, ¿no? O sea, cómo yo me lo imaginaba, ¿no? Otra O sea, pregunta. Ana. No, que otro estudiante pregunta si un ejemplo de esa idea de posarse puede ser la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa. Sí, por supuesto, es una obra que está posada y al mismo tiempo interviene en el terreno porque piensan que hay barrancas. Esto después lo vamos a ver en la clase sobre ideas, lo vamos a ver en detalle en la Biblioteca Nacional. Pero efectivamente, en la biblioteca hay un caso interesante ahora en todo caso lo vemos, de esa doble actitud, ¿no? Esto justamente es un dibujo de una manzana imaginaria de La Plata, típica de las manzanas que están en las diagonales, ¿no? Donde muchas veces hay lotes, cada vez menos, ¿no? Que se pueden mancomunar. Normalmente, una de las cuestiones que los arquitectos siempre buscamos para hacer cierto tipo de edificios es salirnos un poco del loteo. Entonces acá en rojo yo dibujé las situaciones de posibilidad que genera esto, ¿no? No sé si hay alguna más acá, o creo que no. Y después creo que acá hice otro. Digo creo porque yo no los quería mostrar, pero bueno, en fin. Son didácticos igual, son Sí, me didácticos. parece, digamos, para que ustedes también se den cuenta, haciendo estos dibujos me di cuenta cómo uno va perdiendo la mano después de años de dar teóricas y no dibujar tanto. Pero esto es una situación que en realidad tiene que ver con una manzana en Ensenada, donde está la iglesia, que en realidad la estoy recreando de manera un poco de memoria e inventándolo un poco, que es donde está la municipalidad y la iglesia en Ensenada, que justamente quedan bastantes huecos, ¿no? Es decir, y lo más interesante que uno puede pensar es, en estos casos, es cómo interviene en este relleno. Es decir, ahí es donde aparecen estas cuestiones de si me asocio a los elementos del entorno, si digamos, si tengo empatía o tengo un rechazo hacia los elementos del entorno, ¿no? Que no es algo que sea un absoluto, porque ya les digo, si ustedes les dicen, no, la arquitectura tiene que ser así, hay una biblioteca que dice que tiene que ser así y otra que dice que no tiene que ser así, ¿no? Entonces, mirando esta planta, uno diría, bueno, ¿cuál es mi escenario de oportunidad? Entonces, ahí marqué en rojo, justamente, y fíjense que yo ahí hice una serie de líneas de puntos, porque justamente estos patios son elementos blandos, porque permiten, o sea, a nadie se le ocurriría anular un patio, ¿no? Eso quiero que quede claro. Cuando uno normalmente trabaja arquitectónicamente, nunca le va a construir a este pequeño patio 10 pisos de altura con una medianera. Sería realmente una persona muy, muy, muy cruel, ¿no? Vanamente. Esto es un caso, por ejemplo, interesante también de infill, ¿no? O sea, típico. En realidad, Cribos contó una vez que vino al taller que acá había 4 terrenos, ¿no? 2 que salían sobre la diagonal que va a la plaza y 2 que salían sobre la calle 8. El dueño justamente compró 4 terrenos y un arquitecto le había hecho un bloque sobre la calle 8 y un bloque sobre la diagonal. Y él y su socio García propusieron esta situación, digamos, ¿no? Es decir, crear un sitio, ¿no? Dentro de, o sea, porque justamente lo que crearon no fue un mero espacio remanente. Quiero decir, ¿cuál sería la diferencia de tener un bloque y un bloque? El jardín que se crearía acá, el patio que se crearía acá, es un sitio, pero un sitio muy débil, digamos, sería una mera expansión de las casas, ¿no? Es decir, por eso yo insisto en la cuestión de sitio, porque esto sería una mera expansión de las casas. En cambio, un sitio tiene características, en general, pueden ser privadas o semipúblicas, pero de una potencia enorme. Hoy justamente cuando, no me acuerdo este dibujo que era, pero... No, ¿cómo va a pasar? Digamos, este caso es interesante. Miguel Ángel hace en Roma una plaza, ¿no? Donde tenía que mancomunar 3 edificios. Entonces, lo más importante es la plaza urbana, la plaza pública que él crea, no los edificios. Los edificios pasan a ser un elemento secundario. Por eso,
en realidad cuando uno piensa en las casas de cribos, los departamentos pasan a ser un elemento secundario. Lo más importante es el espacio que él crea como parte del proyecto, ¿no? Entonces, el tema del relleno pasa por acá. Y el caso, por ejemplo, de París, ¿por qué es un relleno? Bueno, este es el video de cribos. El caso de París es... Esto, por ejemplo, también podría ser entendido como un infill. James Stirling tenía en una zona de la ciudad de Stuttgart, que había sido muy destruida por la guerra, había un terreno aquí, ¿no?, entre una autopista, ¿no?, y una calle que estaba más elevada, ¿no? Es decir, acá puede ver que hay un puente, o sea, evidentemente esta calle está como a 10 metros menos respecto a esta calle. Entonces creó un edificio con una plataforma y llenó este hueco, es decir, él no es que trabajó acá totalmente desconectado de la ciudad, es decir, armó además un lugar que básicamente es un sitio porque este museo, salvo este lugar y este lugar que son privados del museo, este tambor, este pasaje y toda esta terraza que se sale desde el tambor y toda esta terraza que está acá son públicas. O sea, cuando hablamos de sitio, en general hablamos de un lugar de características públicas o semipúblicas, ¿no? Pero que en todo caso, yo les voy a mostrar un pequeño videíto que lo tenía para una clase más adelante, pero me parece que es simpático que lo vean, porque hay un... A ver, está acá... no, a ver. Aguántenme un segundo. Sí, un segundo, esperen que comparto ahora el video, ¿no? Es decir, cuando uno dice sitio, es un lugar, en general, es una denominación actual, ¿no? Ligada al disfrute colectivo, ¿no? Es decir, esa es un poco la idea. Entonces, el video que les quiero pasar, a ver si lo tengo acá, porque en realidad no lo pensaba pasar ahora, es para otra clase más adelante, pero mal no viene que lo... a ver. ¿Por qué no está? Buena pregunta. Bueno, evidentemente acá no lo tengo, no lo tenía, no. Bueno, se los debo. Pero para que se den cuenta que estos espacios tienen la fuerza que tienen porque justamente son incorporaciones digamos, al espacio público. Ustedes van a escuchar mucho en la facultad sobre espacio público, espacio semipúblico y espacio privado. La semana que viene en la clase vamos a hablar justamente de estas categorías de público, semipúblico y privado, y ahí en todo caso vamos a ver el video, me parece pertinente, cortito. Es sobre un conjunto famoso que está en Londres, que se llama Economist, que tiene justamente la posibilidad de que el edificio deja un espacio urbano, como el conjunto de Cribos, de hecho el conjunto de Cribos está fuertemente inspirado en ese tipo de ideas, que se presta para performances, digamos, hoy tal vez la policía te corre, pero digamos para performances inesperadas. O sea, también lo que tenemos que aceptar es que si es espacio público, digamos, las limitaciones de uso son un tema también político, porque qué está permitido y qué no está permitido. El año lamentablemente, por las circunstancias que todos conocemos, una de las cuestiones que queríamos trabajar era el enrejamiento del teatro argentino, que tanto ruido hizo hace unos años, justamente porque privó de un espacio público, lo convirtió en un lugar semipúblico, ¿no? Muy restringido. A las autoridades se les da la gana de abrirlo, ¿no?
pero había sido hasta ese momento un espacio público, digamos, con desborde, que ese es uno de los problemas también que nosotros como arquitectos no podemos manejar, porque hay cuestiones inespecíficas, y esto está claro, que lo insistimos siempre, que no están a nuestro alcance. Nosotros no podemos poner reglas sociales de etiqueta, de comportamiento, ¿no? Ana, no sé si hay alguna otra pregunta. No, no. Bueno, Podemos entonces dejamos aquí. ir finalizando. Dale. Bueno, No gracias sé por...